tú que haces crecer el feto en las mujeres y creas la simiente en los hombres, que haces vivir al hijo en el vientre de su madre, que lo calmas para que no llore, como nodriza desde que está en el vientre, que concedes el soplo de vida para hacer que viva todo lo que has creado. Cuando él desciende del vientre para respirar, el día de su nacimiento, tú abres bien su boca y le proporcionas su sustento. Cuando el polluelo está en el huevo y habla en la cáscara, tú le das el soplo de vida en su interior para hacer que viva. Cuán numerosas son tus obras, que permanecen secretas a la mirada. Cuando hablábamos del inicio de esta 18ª dinastía y de este imperio nuevo del Antiguo Egipto, hablábamos de esta familia ahmosida, del rey Seqenenrata muerto en batalla, de la reina Ajotep, que gobierna desde Tebas, y esa gran reina guerrera de las moscas de oro deja a su hijo Ahmose en el trono, su hijo que se convierte en ese primer faraón de la 18ª dinastía. Esta dinastía comienza el Reino Nuevo o Imperio Nuevo. A ese primer faraón de la 18ª dinastía, Ahmose, hijo de la reina Ajotep, que se casa con la gran esposa real Ahmes Nefertari, que hemos hablado en otros vídeos de ella, en el vídeo de las esposas del dios, también hay un vídeo dedicado a Ajotep. Vendría el rey, el sucesor, digamos, de Ahmose sería Amenhotep I. A ese Amenhotep I le sucede Tutmosis I. Ya hemos dicho en otros vídeos que normalmente en esta dinastía lo ideal siempre es que el faraón sea el primogénito del faraón y la gran esposa real. Hay veces que pues por motivos no se daba, sabemos que la mortalidad infantil era muy alta en el Antiguo Egipto, y también pues podía ser hijo de alguna esposa secundaria o concubina. Normalmente el nombre de Amenhotep, que es Amón está satisfecho, venía por ese faraón, digamos, nacido de la esposa real, y luego va a haber otros faraones en esta dinastía que llevan el nombre de Tutmosis, que normalmente nacen de esposas secundarias o concubinas. Entonces a Amenhotep I le sucede Tutmosis I. Luego vendría Tutmosis II, luego viene Hatshepsut, después de Hatshepsut vendría Amenhotep II, luego Tutmosis IV, que sería el abuelo de Akenatón, y luego ya viene Amenhotep III, que es el hijo de Tutmosis IV. La época de Amenhotep III está considerada una época de grandísimo esplendor en el Antiguo Egipto. Es un poco como que se toca el techo en cuanto a bonanza económica, a construcciones, a esplendor, etc. Si bien es cierto que en épocas anteriores, por ejemplo el faraón Tutmosis III fue el gran guerrero, el gran conquistador egipcio que llegó a expandir las fronteras más que en ningún otro momento, en la época de Amenhotep es una época, digamos, de bienestar social, etc. Amenhotep III, junto a su gran esposa real, la reina Tiyi, tienen a su sucesor, que sería Amenhotep IV. ¿Vale? El nombre Amenhotep hay veces que se puede ver como Amenofis. Es lo mismo, simplemente que Amenofis sería la forma griega, la forma egipcia es Amenhotep. Entonces, Amenhotep IV, ¿qué pasa? Aquí es donde se produce una gran crisis, una gran ruptura con absolutamente todo lo establecido, que se produce, bueno, no es que empiece con Amenhotep IV Akenatón, sino que él lo lleva, digamos, ya al límite. Esta revolución atoniana, podríamos decir, comenzaría ya un poco a dibujarse con Amenhotep III e incluso hasta con el padre Amenhotep III, Tutmosis IV. ¿Y esto por qué se da?
Pues porque en esta dinastía, sobre todo en los comienzos, también en la época de Hatshepsut, se le dio un enorme poder al clero. El clero se hizo muy poderoso, tenía propiedades, tenía muchos derechos y comienza, también en época de Hatshepsut se le dio muchas concesiones, también pues para a lo mejor ganarse al clero y que esté de su parte, y llega un momento en el que el clero de Amón, se convierte en una fuerza muy poderosa que atenta contra el poder del faraón, del mismísimo faraón. Entonces, también sabemos que sabemos que la historia es así, que siempre que a lo mejor hay un momento de esplendor y de gloria, pues llega su consecuente caída y hay épocas de crisis, épocas de destrucción, épocas en las que absolutamente todo cambia y es esta época del Antiguo Egipto. Entonces también sabemos que en época de Amenhotep III se produce una gran peste, una plaga, probablemente fuera la peste, que más o menos son unos 7 años donde pues entendemos que hubo muchas muertes y hubo pues una grandísima crisis. Uno de los hechos que se produjo es que, como bien sabemos, en el Antiguo Egipto normalmente la orilla este es la orilla de los vivos, donde se vivía. La orilla oeste sabemos que es la orilla de los muertos, donde estaban las necrópolis, etc. Pues probablemente en este periodo, y para huir de esa peste, el palacio real de Amenhotep III, padre de Akenatón y la reina Tilly, se pasa al lado oeste, que sería el palacio de Malkata. Es un palacio que, aunque ya está en ruinas y poco queda de él, se puede visitar y además es muy bonito pasear por ahí el atardecer, porque hay cerca un monasterio copto que se pueden escuchar los cantos, etcétera, hoy en día. Entonces, el palacio del rey se pasa al oeste, a la orilla de los muertos, probablemente para huir de esa peste pues que desolaría, moriría probablemente mucha gente. Sí que es verdad que, aunque se ha llegado a esta conclusión, los egipcios normalmente las cosas negativas, las cosas malas no las escribían, puesto que para un egipcio todo lo que se escribe, todo lo que se dice, se convierte en realidad, con lo cual si tú escribías sobre la peste, estabas condenado a que cada vez que lo leyeras eso se repetiría, con lo cual la magia egipcia consistía en eso, es decir, la palabra es creadora, la palabra es magia, del mismo modo que decir tu nombre 3000 años después te revive, es esa magia, ese deseo de dejar su nombre en todo lugar, y para que pudiese repetirse, pues normalmente las cosas negativas no se solían escribir o dejar por escrito, aunque sí se sabe que hubo una plaga, una peste en esa época. Una de las acciones que lleva a cabo Amenhotep III para probablemente combatir esta plaga, esta peste que desoló Egipto en este momento y que probablemente se interpretaría pues como un mensaje de los dioses, un mensaje del caos que acechaba, fue la construcción masiva o bastante abundante de estatuas de la diosa Sekhmet. Estatuas como estas, grandes obviamente, se hicieron aproximadamente unas 700, 800, muchísimas estatuas de la diosa Sekhmet en dos posiciones, de pie y sedente. Y probablemente, si alguna vez habéis ido a Egipto o habéis visitado museos donde se exhibe arte y elementos históricos del Antiguo Egipto, habréis visto la cantidad de diosas Sekhmet que hay en relación a quizás estatuas de otros dioses del Antiguo Egipto. Muchas de las que, por ejemplo, si vamos a Egipto, al templo de Karnak, donde hay muchas de estas estatuas Sekhmet, o en museos, como por ejemplo el Británico de Londres, vemos estas estatuas. Muchas de estas estatuas de la diosa Sekhmet provienen precisamente de este suceso, provienen de la época de Amenhotep III y de esta construcción que lleva a cabo de muchísimas estatuas de la diosa Sekhmet para intentar combatir esta peste. Estaban puestas por todo, pues probablemente desde el palacio de Malkata habría filas de la diosa Sekhmet, probablemente se cree que pudieron tener los ojos pintados de rojo, desde luego que impresionarían. Y es que esta diosa Sekhmet, con esta diosa con cabeza de leona, de león, aunque sea una diosa es un poco ambigua, es una diosa, digamos, de la guerra, de la destrucción,
pero asimismo es una diosa, digamos, de la curación, y también era una diosa asociada a la medicina. Es decir, muchas veces también se sincretiza con la diosa Hathor. La diosa Hathor, que tiene esta vertiente amable, amorosa, muchas veces cuando se enfadaba adquiría la forma de la diosa Sekhmet. Pues esta diosa Sekhmet, que a la vez es diosa de la guerra y destrucción, pero también de la curación, en esta época estuvo muy presente en esta proliferación de estatuas de la diosa Sekhmet, que muchas de ellas aún es que se conservan hoy en día y las podemos ver tanto en Egipto como en un montón de sitios más, museos, etc. Si habéis estado atentos pues a las noticias que se suceden en el Antiguo Egipto, hace, pues yo creo que igual ya año y medio, un par de años, se descubrió lo que llamaron la ciudad dorada de Luxor. Yo cuando he estado esta última vez, pues he podido pasear por fuera y verla. Es una ciudad, bueno, que probablemente estaría unida también a Deir el Medina y todavía hay que investigar muy bien, pero se han encontrado muchos objetos de interés. Esta ciudad data de la época de Amenhotep III y es curioso, entre las teorías que sabemos, que este atonismo no comienza con Ajenatón, sino que ya con su padre se empieza a vislumbrar, incluso probablemente un poco antes, es que esta ciudad, el nombre que vendría a tener era algo así como The Rising of Aton, el ascenso de Atón. Y también se han encontrado pues, muchos objetos de la época, por ejemplo, vasijas para la fiesta del Hepsep de Amenhotep III. El Hepsep es una fiesta que se realizaba pues, más o menos a los 30 años de reinado de un faraón. Bueno, y se hacían una serie de festividades y era un poco para renovar su fuerza y su lugar como faraón. Vale, pues esta ciudad de Rising of Aton, el ascenso de Atón, ya databa de época del padre de Akenatón. Con lo cual ahora vamos a pasar al momento histórico en el que Amenhotep IV sucede a su padre Amenhotep III. Amenhotep IV es el que sí que va a llevar al extremo toda esta revolución. ¿Por qué la lleva? Tiene que ver con algo meramente religioso, es decir, si hasta ahora el dios principal de Tebas en este reino nuevo sería Amón, Amón-Ra, el oculto, el dios con cabeza de carnero, a la vez que la cantidad de dioses que había en el Antiguo Egipto y de sacerdocios, sabemos que aquí el sacerdocio, el clero de Amón, tenía un poder muy muy grande y esto ponía en peligro el poder del faraón, el poder supremo que tenía un faraón, con lo cual aquí lo que se produce es una resolarización de la monarquía, es una manera de intentar volver a resolarizar, a dar la importancia suprema y única al poder del faraón. Entonces se produce esta revolución atoniana, se declara el culto único al dios Atón, al disco solar, ese dios que es digamos, es el círculo solar y le cuelgan una especie de manitas, ese sería el dios Atón. En el reinado de Amenhotep IV se producen estos grandísimos y radicales cambios. Para empezar, Amenhotep IV cambia su nombre por el de Ajenatón, es decir, cambia llevar a Amón, que había sido el dios principal de Tebas hasta ese momento, Amenhotep, por Atón, Ajenatón. Otro de los grandísimos cambios que se produce es esta, como hemos dicho, enorme revolución religiosa que lo cambia todo. Se proclama el culto único al dios Atón, al disco solar. Se puede pensar, es quizás un monoteísmo, es decir, nombrar un solo dios y todos los demás del panteón egipcio echarlos a un lado. Exactamente no es así. El concepto del que se habla en esta época es algo más complejo. Hablaríamos de enoteísmo en vez de monoteísmo. El enoteísmo no niega la existencia de otros dioses, es decir, los otros dioses existen y pueden existir, pero hay uno que está por encima de todos los demás. Es un dios supremo, es decir, en este caso el dios Atón, el con T, el disco solar. En la revolución de Amenhotep IV Akenatón que se produce,
sería este Dios que estaría por encima de todo. Este concepto del enoteísmo, al igual que la complejidad de la religiosidad en el Antiguo Egipto, se explica muy bien en este libro, bastante conocido, que es El uno y los múltiples, de Eric Hornung, un libro bastante importante y fundamental para entender el concepto de la divinidad en el Antiguo Egipto. Vale, pues entonces estos cambios radicales que se producen, este cambio de nombre a Akenatón, proclamando este culto, digamos, a este dios supremo, no único sino supremo por encima de todos, que sería el dios Atón. Y otro de los cambios radicales fundamentales es el abandono de la capital que había sido hasta ahora Tebas, la gran Tebas, que es el actual Luxor, por una ciudad un poco más al norte, en medio del desierto y de la nada, que se llamó Aje-Tatón, que quiere decir el horizonte de Atón, un nombre que luego en griego se ha traducido por Telenamarna, más conocido es el nombre de Amarna. Esta ciudad de Telenamarna se edificó precisamente en ese lugar porque era un lugar que no estaba consagrado a ningún dios, es decir, era una tierra virgen completamente, no consagrada a ningún dios y que no tenía una historia, digamos, anterior vinculada a ninguna otra deidad, etcétera, en el Antiguo Egipto. Esta ciudad, obviamente, en medio de la nada se empieza a construir muy rápidamente, es decir, hay que construir de la nada una gran ciudad. Esta ciudad, este horizonte de Atón, Aje-Tatón o Telen Amarna. Estos cambios tan absolutos, tan radicales, esta ruptura con todo lo anterior, tiene que ver también con otra cosa muy importante, es decir, si habéis visto estatuas del dios, del faraón Akenatón o de incluso coetáneos suyos, habréis visto que normalmente tiene unos rasgos extraños, unas caras alargadas, incluso unas cabezas también alargadas, el cuerpo también, son rasgos como un poco incluso grotescos, alargados, extraños. Es decir, normalmente en los miles de años de cultura egipcia siempre ha habido unos convencionalismos, por ejemplo, en el arte, en la manera de dibujar, de pintar. Sabemos que, por ejemplo, casi siempre se dibujaba de perfil. Entonces, en esta época hay una ruptura tan absoluta que se produce también algo maravilloso dentro de lo que tiene, que es el denominado estilo expresionista amarniense, es decir, un estilo artístico propio que se crea en esta época. Es decir, no es que Akenatón tuviese esos rasgos tan extraños que parecía, bueno, mucha gente decía que si era una enfermedad, que si incluso que si era de otro mundo, no, o sea, porque realmente hay representaciones de Akenatón antes de esta revolución en las cuales aparece con el convencionalismo absolutamente normal, y de hecho las momias que se han encontrado de esta época son absolutamente normales. No se trata de que tuviesen ese aspecto real, sino que se trata de un estilo artístico completamente diferente y rupturista que se produce también en esta época de crisis, de ruptura, en la que todo cambia absolutamente, se cambia el rumbo, se cambia el dios principal, se cambia la ciudad, se cambia el estilo artístico, se cambia prácticamente todo. Es decir, es una época, es una absoluta revolución, probablemente no simplemente es una revolución que tiene que ver con el dios, sino, como hemos dicho, es una respuesta, es una estrategia política, una respuesta a ese poder tan enorme que este clero de Amón había alcanzado en estas épocas, que atentaba contra el poder del propio faraón, de la realeza, y se produce esta resolarización. Y por eso se produce esta ruptura, que por un lado es apasionante e interesante, pero sí que es verdad que, digamos, produce una crisis brutal en el Antiguo Egipto, porque tenemos en cuenta que cómo funcionaba toda la estructura, todo el sacerdocio, abandona la capital, se va a otra ciudad, o sea, se produjo, digamos, fue una época, a la vez que nos parece apasionante y que se crearon cosas, fue una época de destrucción total. Es decir, la época de Amarna está considerada, si en el Antiguo Egipto hablamos de esa Ma'at, ese orden y ese caos, se consideró para los siguientes, porque esta época no duró mucho. Es decir, esta época acaba con Akenatón. De hecho, su hijo, bueno,
aparentemente hijo, aunque quizás hasta no sería exactamente su hijo, puede ser su nieto, sobrino, pero oficialmente este sucesor, ya veremos si es su hijo o a lo mejor otra cosa, de Ajenatón, cuando nace es Tutankhatón, es decir, el famoso Tutankamón de la tumba descubierta por Howard Carter en el año 22, cuando nace, siendo hijo oficialmente sucesor de Ajenatón, nace como Tutankhatón, pero al morir su padre y él ascender al trono, evidentemente lo que se pretende es que toda esta debacle, es decir, esta locura que ha sido Amarna, decaiga. Entonces Tutankamón, nacido, cambia su nombre a Tutankamón, vuelve a Amón. Dejamos a Atón, volvemos a Amón. Tutankamón ya volvería a Tebas, etc. Bueno, sabemos que luego murió muy joven, pero bueno, entonces esta locura de Amarna, de esta revolución atoniana, ya acabaría con Tutankamón, perdón, con Ajenatón. Entonces, pero aquí hay todavía muchos interrogantes que vamos a desarrollar en un vídeo posterior, porque Tutankamón realmente era hijo de Ajenatón. Pues oficialmente sí, pero es probable que no. Aquí hay unos personajes muy importantes como Smetkarra, del que hablaremos en vídeos posteriores, y por supuesto, o sea, no hemos hablado en este vídeo, pero porque vamos a dedicarle un vídeo íntegro a ella. Akenatón es Ajenatón, pero tiene a su lado a la grandísima esposa real, que es la gran Nefertiti, una reina única, una reina con esa corona única en la historia de Egipto, que no solo fue una esposa real, fue mucho. Gobernó al lado de Ajenatón como igual, pero no solo eso, sino que es posible que a la muerte de Ajenatón hay un periodo de duda en el que se cree que Nefertiti pudo incluso gobernar como faraón de Egipto. Eso es una teoría que ahora mismo se baraja, que la explicaremos junto con el posible origen, padres de Tutankamón, en un vídeo que viene. Así que si no te lo quieres perder, suscríbete